Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar un tema diferente. Vamos a hablar de carrera, vamos a hablar sobre los Bayer Speed Figures. ¿Qué son los Bayer Speed Figures? ¿Qué elementos lo componen? ¿Cómo se calcula? Para tener una idea sobre todo este proceso. No vamos a entrar en detalle de los cálculos matemáticos, pero sí del proceso como tal para entender qué es este sistema. Comenzamos con Bayer Speed Figures. Sus orígenes. Tuvo su origen en el 75, con el primer libro que escribió Andrew Bayer, llamado Picking Winners. En este libro él comenzó a explicar cómo funcionaba el sistema de Bayer Speed Figures. Y recién en el año 1992 es cuando le vendió el sistema a DRF. Básicamente, Bayer Speed Figure se traduce en un número que te indica qué tan rápido corrió un caballo una distancia determinada, no solamente basado en el tiempo absoluto, en el tiempo bruto. Los Bayer Speed Figures se componen en tan solo tres factores: en el tiempo final de la carrera, el tiempo absoluto, la distancia y la velocidad inherente a la pista, llamada también variante de pista. ¿Qué es la variante de pista? Como ya lo dijimos, es un número que mide la velocidad inherente a la superficie o a la pista un día determinado. Y en base a esa variante, en base a ese número, se va a ajustar hacia abajo o hacia arriba el speed rating final que se va a traducir en el speed figure. Sí, esto es lo que va a ajustar el tiempo final del ejemplar. Antes de hablar, ya que hablamos ya de variante de pista, aquí tenemos un ejemplo para ver qué caballo fue más rápido. Por ejemplo, tenemos un Maiden Special Weight en arena en Gulfstream Park el 5 de febrero de este año. El caballo A marcó los 6 furlongs en 1:09. Luego pasaron unos días y el 25 de febrero el caballo B te marca 1.200 metros o 6 furlongs en 1:10. ¿Quién fue más rápido? Con estos datos no podemos saberlo, ya que solamente tenemos los datos de los tiempos brutos, solamente el tiempo final. Y no tenemos otras variables, por ejemplo, la variable que es la variante de pista. Esa es fundamental para determinar qué caballo en realidad fue más rápido en esa distancia. Otra cosa aparte que también tenemos que tener claro es, por regla general, todos tenemos en mente que un quinto viene siendo un cuerpo y 5/5 o un segundo son 5 cuerpos. Esto no es del todo cierto, ya que un cuerpo en una distancia de sprint no es lo mismo a un cuerpo en una distancia larga, ya que un caballo, por regla general, un caballo sprinter te va a recorrer la distancia de un cuerpo, es decir, 8 pies, más rápido que un caballo de 2000, que corre 2000 o 2400 metros. Eso se puede explicar, lo explican con un ejemplo muy fácil Andrew Bayer, aquí en el libro Picking Winners. Por ejemplo, en una carrera de 100 metros planos, si el récord son 9 segundos y tú marcas 10 segundos, estás marcando un segundo más, eres simplemente un corredor promedio de tipo universitario y nada más. En cambio, si una carrera de 3.000 metros, de 2.000 metros, tú marcas un segundo menos que el récord, vas a ser un excelente corredor o hasta de los mejores de todos los tiempos. Y ahí ven la diferencia de un cuerpo a lo largo de la distancia mientras se va incrementando. Ese dato lo toma muy en cuenta Bayer a la hora de ajustar los speed figures de los caballos que llegan a tantos cuerpos del ganador. Eso lo vamos a ver en un momento.
¿Qué se necesita para calcular el Bayer Speed Figure? Tenemos tres cosas que necesitamos. Una tabla de speed rating, que ya la tenemos predeterminada. Andrew Bayer la tiene en su libro, Picking Winners. La variante de pista y la tabla de ajuste por cuerpos perdidos o beaten length chart. Es la que dijimos, que te va ajustando, dependiendo de la distancia, te va ajustando los speed ratings. Acá tenemos del libro de Picking Winners la tabla de speed ratings para carreras de una curva. También lo podemos ver online, que se ve mucho mejor. Acá tenemos los speed ratings para carreras de una curva. Por ejemplo, una carrera de 6 furlongs, el caballo te marca 1.12. Ese es un speed rating de 78. Si te marca 1.12, un quinto, vendría siendo 75. Y así sucesivamente. Por ejemplo, un esfuerzo de 1.12, que es 78, equivale a un esfuerzo de 1.300 metros o de 1.400 metros, me voy a poner por acá, de 1.25 aproximadamente. Ven que el speed rating es similar, 79 y 1.12 es 78. Se dice que un caballo que te marque en 1400 1.25, 79 es un esfuerzo similar a un caballo que te marque 1.12, que es 78. Eso hay veces que se puede dar, a veces que no, ya que hay caballos que se especializan en 1200 metros, pero le suben 200 metros más y su esfuerzo no es el mismo. Hay que tener cuidado, un poco de cuidado proyectando esos números. Acá también tenemos la tabla para speed ratings de dos curvas, ya que es muy diferente. Por ejemplo, tienes 8 furlongs o una milla en una curva que lo vimos, y esta es en dos curvas. Son diferentes los speed ratings. Luego de tener los speed ratings, ¿qué se hace? Hay que ajustar por la variante de pista. Acá tenemos un ejemplo más claro de la variante de pista. Acá. Este es un ejemplo bastante sencillo. No me coloqué un ejemplo complicado. Es solamente para entender el proceso. Acá tenemos 4 carreras. Un claiming de 10K, un maiden special weight, un allowance de 15K y un stakes. Este se corrió en una milla, una curva, agenció un tiempo de 1.37 o 97 segundos. Si te vas a la tabla, el speed rating es de 92. Y el par viene siendo el tiempo promedio para esta clase, para este lote. El tiempo promedio del ganador. Y así para cada renglón. Para un maiden, el caballo te marcó 1.10 quintos, que en la tabla se vendría siendo un speed rating de 95. Pero el par de la carrera era 92. Para un allowance, 7 furlongs, igual, marcó 1.23 quintos. Te vas a la tabla y te das cuenta que el speed rating se traduce en 96. Pero el par de la carrera era 91. Estos par los coloqué ya de manera aleatoria, pero estos par ya están calculados. Esos par tienes que hacer el seguimiento y determinar cuál es el tiempo promedio del ganador. La diferencia, por ejemplo, en este caso te da de 88, que fue el par, menos 92, te da una diferencia de menos 4. 92, que fue el par para un maiden en 1200 metros, le restas el 95 que hizo el caballo, te da menos 3. Y así lo haces con las otras dos carreras y te da la variante negativa. Cuando es una variante negativa, quiere decir que la pista estuvo rápida por 4 puntos, por 3 puntos, por 5 puntos y por 5 puntos. Aquí lo que hice fue sacar un promedio y me dio que ese día la pista estuvo rápida
por 4 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada speed rating actual tengo que deducirle 4 puntos para ya tener un speed figure ajustado. Ahora el speed figure sería 92, que es el speed rating, menos 4, que es la variante de pista del ajuste, te da 88. Para el Maiden, que fue 95, hay que restarle 4, que fue el promedio, y te da 91. Y así para los otros dos también. Por ejemplo, para el Stakes fue 103 el speed rating, pero le deduzco 4 puntos por la variante de pista y me da 99 el speed figure definitivo. Vamos ahora a ver lo que es la tabla de cuerpos perdidos o beaten length. Vamos a verla acá. Ajuste, la tabla de ajuste por cuerpos perdidos. ¿Qué significa eso? Ya te lo explicamos. Vamos a ver acá. Tal como lo estuvimos hablando, que un quinto en realidad no es un cuerpo en la práctica. Vemos acá, por ejemplo, para una distancia de 1200 metros, al ganador, obviamente que no le va a hacer ajuste porque ganó la carrera. Pero caballo que te llegó segundo, por ejemplo, este 1200 metros, te llegó segundo a 3 cuerpos, aquí está el margen, a 3 cuerpos, a él tienes que deducirle 7 puntos. Si el ganador hizo un speed rating de 90, el que llegó segundo a 2 cuerpos le resta 7 y vendría siendo 83. Pero ¿qué pasa cuando se van alargando las distancias? Si un caballo en 10 furlongs te pierde por 3 cuerpos, no le resta 7, le vas a restar 4 puntos. Es por el tema que les dije, que un cuerpo en una distancia de sprint tiene más peso que un cuerpo en una distancia más larga. Y aquí está toda la tabla ajuste por distancia y por los cuerpos que llegó el caballo. Y ese vendría siendo el ajuste para los caballos que llegan de segundo hacia atrás. En conclusión, Bayer, ¿qué toma en cuenta? Básicamente toma la distancia, el tiempo final del ejemplar y la variante de pista, que es lo que te va a ajustar ese speed rating, hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de cómo estuvo la pista, si la pista se comportó rápida o estuvo lenta. Estas son las simples variables que utiliza Bayer, pero ya hay otras empresas que están tomando otras variables. Por ejemplo, el pace, que lo toma Time4US, que lo vamos a ver más adelante en otro video. Y hay otros que también toman, aparte del pace, toman el viento a favor, viento en contra y otras variables que no toma en cuenta Bayer. Bayer lo que tiene es que también tiene, aparte, tiene el factor humano incide, no como otras empresas como Equibase, como Brisnet, que son algoritmos computarizados. Aquí el factor humano incide para ajustar más que todo esta variante de pista, decide si la pista estuvo más rápida o estuvo más lenta. El ejemplo que les puse fue muy sencillo, pero hay veces que no es tan sencillo. Y ya también queda del criterio del handicapper decidir si la pista estuvo muy rápida, si hubo un error en el tiempo, que muchas veces también hay errores en la medición de los tiempos, o si un ejemplar en realidad tuvo ese gran salto de categoría y no fue que la pista estuvo muy rápida. Pero ese es parte de ciencia y parte del arte del cálculo de los Bayer Speed Figures. Espero que esto les haya servido de bastante ayuda para tener una idea global de lo que son los Bayer Speed Figures y cómo se manejan. Para el siguiente capítulo vamos a hablar sobre las otras empresas que ya les dije, Time4US, Brisnet, The Cheats, y también decirles más o menos qué variables utilizan.
Bueno, comenten este video, denle like, compartan con sus amigos y espero que les haya sido de mucha ayuda. Y síganse suscribiendo al canal para que reciban mucho más información en cuanto al hipismo internacional.